Introducción. Los temas considerados en las últimas décadas como los de mayor prioridad por parte de las autoridades gubernamentales son el medio ambiente, desarrollo económico y crecimiento económico. Estos tres conceptos están relacionados ya que se afectan unos a otros, o sea que el crecimiento o desarrollo de uno va en detrimento de los otros. Por tal motivo se estudia la forma de cómo desarrollarlos conjuntamente. Económico. Es un proceso integral socioeconómico que implica la expansión continua del potencial económico, como el proceso de transformación de la sociedad o proceso de incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias de una comunidad o de un país. Abarca 5 posibles pasos. El primero es la introducción de un producto nuevo o de calidad nueva, introducción de un nuevo método de producción, creación de un nuevo mercado, conquista de una fuente de oferta de materias primas o bienes semielaborados, nueva organización empresarial. Además implica una elevación sostenida del ingreso real por habitante, un mejoramiento de las condiciones de vida y el trabajo, una composición equilibrada de la actividad económica que se realiza, una definición de los beneficios del progreso de toda una población, una efectiva autonomía nacional de las decisiones que afectan fundamentalmente el curso y el nivel de la economía. El desarrollo tiene variables, las cuales primero son el ingreso per cápita, capital humano, capital natural y organización social. El crecimiento económico determina el ritmo de la evolución del ingreso per cápita, el capital humano, el natural y la organización social. A la vez contribuye a modular un determinado estado de bienestar, función de producción, que es una relación técnica que permite diferentes combinaciones de los insumos, capital y trabajo del producto. Crecimiento económico. Es el cambio cuantitativo o expansión de la economía de un país. Se mide con el aumento porcentual del crecimiento interno bruto o el Producto Nacional Bruto en un año. Una economía puede crecer de manera extensiva utilizando más recursos como el capital físico, humano o natural, o bien de manera intensiva utilizando la misma cantidad de recursos pero con mayor eficiencia en forma más productiva. La importancia de la expansión del PIB o producción potencial de un país es cuando la frontera de posibilidades de la producción se desplaza hacia afuera. El crecimiento económico existe cuando las variables macroeconómicas reales toman valores que se ajustan a una tendencia ascendente. Las variables macroeconómicas más significativas es el Producto Nacional Bruto, el ingreso nacional, la inversión y el consumo. Los valores que se consideran al analizar el proceso de crecimiento son el producto, el ingreso, la inversión y el consumo por personas en términos reales. Para que haya crecimiento sostenible, el crecimiento económico debe nutrirse continuamente de frutos de desarrollo humano, como la mejora de conocimientos y aptitudes en los trabajadores, así como las oportunidades para utilizarlos con eficiencia, más y mejores empleos, mejores condiciones para el florecimiento de nuevas empresas y mayor democracia en todos los niveles para la adopción de decisiones. Determinantes. Se basa en 4, que es el recurso humano, recurso natural, capital y tecnología. Recursos humanos. Muchos economistas creen que la capacitación adecuada de la mano de obra es el elemento más importante del crecimiento económico. La disminución del alfabetismo y la mejora de la salud y la disciplina aumentan la productividad. Recursos naturales. Los recursos más importantes, la tierra arable, el producto del petróleo y el gas, los bosques, el agua y los recursos minerales. Capital. Los países que crecen rápidamente invierten mayor cantidad de recursos en bienes de capital. En tecnología se refiere a los cambios en el proceso de producción o nuevos productos que permiten obtener una mayor y mejor producción con un menor número de factores. Desarrollo sostenible.
término aplicado al desarrollo económico y social que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras generaciones para satisfacer las propias necesidades. Existen dos conceptos fundamentales para el uso y gestión sostenible de los recursos. Debe satisfacer las necesidades básicas de la humanidad como comida, ropa, lugar de vivienda y trabajo. Se debe prestar atención a las necesidades de los pobres del mundo, ya que en un mundo en el que la pobreza es endémica estará propenso a las catástrofes ecológicas y de todo tipo. Los límites para el desarrollo son absolutos, vienen impuestos por el nivel tecnológico y de organización social, su impacto sobre los recursos del medio ambiente y la capacidad de la biosfera para absorber los efectos de la actividad humana. Es necesario creación de estructuras de incentivos que lleven a los individuos a cooperar, a tomar conciencia de la relación vital con el medio ambiente. Los incentivos pueden venir a través de las políticas propuestas por el gobierno como agente regulador por medio de impuestos a los agentes contaminantes. Para esto es importante la creación de instituciones, leyes y organizaciones que cambien de alguna manera la estructura de la actividad económica, no de manera negativa, sino de la concordancia con el concepto del desarrollo sostenible. Finalmente, la teoría de derechos de propiedad propone la necesidad de internalizar los costos que producen la contaminación. Economía ecológica es la rama sustentable de la economía. La economía convencional considera gustos y preferencias individuales como centro del comportamiento o fuerza dominante. La ecología convencional es la evolución por selección natural, que es la fuerza dominante. La economía ecológica es dinámica, sistemática y evolutiva. Las preferencias humanas, la comprensión del entorno, la tecnología y la organización intervienen en la definición de las oportunidades y limitaciones ecológicas. El hombre es responsable de sí mismo y de su papel en el manejo sostenible de los ecosistemas. Meta a nivel macroeconómico. La economía convencional solo se interesa en el crecimiento de la nación y defiende la libertad del mercado. La ecología convencional se interesa en la conservación de la biodiversidad. La economía ecológica se interesa en la sustentabilidad del sistema económico ambiental y defiende los argumentos del ente regulador. Meta primaria a nivel microeconómico. La economía convencional se interesa en la maximización de la ganancia. La ecología convencional se interesa en la maximización del éxito reproductivo y la economía ecológica debe ser ajustada para que se reflejen las metas del sistema. Los costos externos se internalizan. Actitud respecto a la tecnología. La economía convencional es muy optimista. La ecología convencional es muy pesimista o en muchos casos no tiene opinión al respecto. La economía ecológica es prudentemente escéptica. No siempre en economía los precios son capaces de medir los costos en que se incurren con la naturaleza, ya que el precio no revela información valiosa en términos ecológicos. Para comerciar con ella, la naturaleza, falta mucho conocimiento por parte de los agentes económicos, sobre todo el valor de ella en su conjunto. Finalmente, hay que decir que para que la degradación del medio ambiente no se convierta en un hecho irreversible, es inevitable que se lleve a cabo una serie de cambios en la forma de producir, utilizar y desechar los residuos. Una sociedad sostenible es obligada a poner énfasis a la conservación y eficiencia de los productos, a tener más en cuenta las energías renovables y a extraer los llamados recursos renovables. Solo hasta ese punto se puede generar por sí mismos. Modelo de desarrollo estabilizador. Esta estrategia tuvo como objetivo fundamental el promover la industrialización del país, generar empleos y la riqueza material requeridos para satisfacer la demanda de una población entera. Crecía anualmente a tasas promedio del 3%. La industrialización del país era el paso necesario para abandonar la dependencia en la venta de productos primarios. Mostraron una clara tendencia en la baja de términos de intercambio con respecto a los bienes industriales, es decir, cada vez era necesario exportar mayor volumen de bienes para obtener la misma cantidad de diversas o importaciones industriales.
Implícito en el modelo se expresaba la necesidad de crear una importante base industrial como una forma de incrementar la actividad de las otras ramas económicas mediante el aumento de la productividad de mano de obra, el incremento del ahorro interno y la elevación tanto de la masa salarial como los salarios reales, con un mayor relación del capital producto. En la economía se propuso ampliar el mercado interno y crear una base productiva exportadora. Las principales políticas que permitieron alcanzar dichos resultados se pueden ubicar en los campos fiscal, monetario, comercial, salarial, agropecuario y de fomento a la inversión extranjera. Como resultados obtuvimos los principales resultados alcanzados con la ampliación de esta estrategia se pueden resumir a un PIB que pasó de 4.567.8 millones de dólares en 1950 a 35.541.6 en 1970. Modelo de desarrollo compartido. En este marco en donde la economía nacional empieza a mostrar signos de debilitamiento en sus tasas de crecimiento de 1968 a 1972, que mantuvo sin modificaciones relevantes la política comercial, salarial, agropecuaria y de fomento a la inversión extranjera, y transformó de manera radical la política fiscal y monetaria, con el propósito de la inversión nacional lo ejerciera el sector público, ya que con los ingresos de explotación y producción de los yacimientos petroleros descubiertos a inicios de la década de los 70, se buscó financiar la inversión en infraestructura productiva, a la creación de plantas productoras de bienes de capital y a la cual la ampliación de la cobertura de seguridad social a todo el país, todo bajo un esquema salarial que permitiera su crecimiento real. Resultados generales. Los importantes montos de gasto público, en particular la inversión, canalizados hacia la infraestructura económica y social del país, hicieron posible que la tasa promedio de crecimiento PIB se situara del 6.3% anual. No obstante que en el 82 se devaluó abruptamente el peso frente al dólar, el crecimiento del sector industrial, que fue de 4.2% del promedio anual, continuó siendo superior al del sector agrícola. A diferencia del periodo anterior, el crecimiento alcanzado se acompañó de una tasa de inflación a la alza, la cual pasó de 5% en el 71 a 98.8% en el 82. Los salarios mínimos reales, descontada la inflación, cayeron del 0.5 promedio anual durante el periodo, y debido a ello su poder adquisitivo. En términos de la canasta básica, se redujeron los niveles de prevalencia a mediados de la década de los 70. En conjunto, estos elementos condujeron a una caída de la actividad económica, sobre todo en el sector industrial, incrementándose así una tasa de desempleo, y a la reducción del ingreso per cápita. El modelo neoliberal, o también conocido como crecimiento hacia afuera, se propuso otorgar un papel protagónico al mercado en la asignación de recursos, incrementar la participación de los agentes privados en las decisiones económicas e incorporarse a la creciente económica mundial, con el propósito de mejorar la eficiencia y competitividad de la planta productiva nacional. En especial para México, era indispensable reforzar sus vínculos comerciales con Estados Unidos, tomando en cuenta que esta economía, además de ser de las más grandes del mundo, también mantendría esa posición a lo largo de las décadas, por lo que su peso específico en la materia de intercambio comercial y de capitales es sumamente elevado a nivel mundial, situación que se comprueba al observar el importante flujo de mercancías y de inversión productiva. Para la instrumentación de la nueva estrategia se definieron la estabilización macroeconómica, la modernización de la economía nacional. Como resultados se obtuvieron la apertura comercial, permitiendo incrementar el volumen del comercio exterior de México con el mundo y diversificar la estructura de las exportaciones mexicanas, además de que la competencia de los productos nacionales con los importados en el mercado interno
coadyuvó al combate de la inflación y mejoró la calidad de los bienes que se ofrecen a los consumidores nacionales. Los resultados alcanzados con respecto a los principales desequilibrios que esta estrategia se propuso resolver se pueden definir en 4 aspectos: las finanzas públicas, la formación de capital fijo y el crecimiento económico, la balanza de pagos y del ahorro externo, el consumo y el ahorro privado. Los resultados alcanzados en materia de balanza de pagos y ahorro externo mediante las cuentas netas con el exterior indican que se obtuvo una transferencia de capitales foráneos. Esto es el flujo de cierre, el balance ahorro-inversión a nivel macroeconómico. Los precios relativos de la actividad exportadora se vieron favorecidos en 2 aspectos. Uno, por el efecto de la eliminación progresiva de la estructura arancelaria, cuyo sesgo antiexportador limitaba el potencial de estas actividades, y 2, por el incremento sostenido de la productividad. En resumen, las expectativas de un mayor ingreso disponible consiste con las mayores tasas de crecimiento de la actividad económica, acompañada de la apreciación real del tipo de cambio y la expansión del crédito al consumo. Las empresas observaron por una parte la disminución de la tasa de interés real, fenómeno que se explica tanto como factores internos mencionados como la disminución de las tasas de intereses internacionales, y por otra la expansión del sistema crediticio disponible, tanto interno como externo. En este marco fue fácil para las empresas cubrir la diferencia entre el ahorro y la inversión por medio del endeudamiento. De esta forma se observó la creciente independencia de las decisiones de ahorro y de inversión en un contexto de crecimiento del sistema financiero.